Yo estaba a punto de transferir mi casa de playa a mi hijo. Mi nuera me entregó un jugo e insistió en que lo bebiera. La empleada, accidentalmente, tiró mi vaso al suelo y susurró: «No bebas. Confía en mí». Cuando mi nuera volvió a servirme, fingí tomar un sorbo. Lo que ella dijo a continuación: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Susana y tengo 65 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que enfrentar una traición tan profunda, tan calculada, que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Lo que comenzó como una visita familiar aparentemente inocente, se convirtió en el día que casi perdí la vida, y donde descubrí que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Era un viernes de marzo cuando sonó el timbre de mi casa. Llevaba puesta mi bata de flores favorita, la que mi difunto esposo Roberto me había regalado hace 15 años, y estaba regando mis bugambilias en el pequeño jardín que da al mar. Mi casa de playa en Santa Mónica había sido nuestro refugio durante 40 años de matrimonio, y ahora era mi santuario de viuda. Cada rincón guardaba recuerdos, cada ventana enmarcaba el océano que tanto amábamos. Cuando abrí la puerta, encontré a mi hijo Esteban parado ahí con esa sonrisa nerviosa que conocía desde que era niño. A sus 38 años seguía siendo mi bebé, aunque ahora medía 1,80 m y tenía canas en las sienes. Pero algo en su postura me alertó inmediatamente. Sus hombros estaban tensos, sus manos inquietas, y evitaba mi mirada directa. «Hola, mamá», me dijo, dándome un abrazo que se sintió demasiado rígido. «¿Podemos pasar? Samantha está en el auto». Mi corazón se aceleró un poco. Las visitas de Esteban y su esposa siempre me ponían nerviosa. No porque no los amara, sino porque Samantha tenía esa manera de hacerme sentir como si fuera una carga, como si mi existencia complicara sus planes perfectos. Llevaban casados 3 años, y en todo ese tiempo las visitas habían sido escasas y siempre con algún propósito específico. «Por supuesto, hijo», respondí, aunque una pequeña voz en mi cabeza me susurraba que algo no estaba bien. «Déjame preparar un poco de café». Samantha entró detrás de Esteban, y como siempre se veía perfecta. Sus 32 años se notaban en su piel sin arrugas, su cabello rubio perfectamente peinado, y su vestido azul que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Me saludó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos verdes. «Susana, qué bueno verte», me dijo, dándome un abrazo superficial que olía a perfume caro. «Esperamos no molestarte. Sabemos lo ocupada que debes estar». Ocupada. Como si a los 65 años, viviendo sola en una casa frente al mar, tuviera una agenda social abarrotada. Pero no dije nada. Había aprendido a tragarme los comentarios de Samantha hace mucho tiempo. «Nunca son una molestia», mentí suavemente, guiándolos hacia la sala de estar, donde el sonido de las olas se filtraba a través de las ventanas abiertas. «¿Cómo han estado? ¿Todo bien con el trabajo?» Esteban se sentó en el sofá de mimbre que había estado ahí desde que él era adolescente, pero Samantha permaneció de pie, caminando hacia la ventana que daba al océano. Sus ojos evaluaban todo con esa mirada calculadora que siempre me incomodaba. «En realidad, mamá, queremos hablar contigo sobre algo importante», dijo Esteban, y noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se las pasaba por el cabello. «Es sobre tu futuro, sobre esta casa». Mi estómago se contrajo. Habíamos tenido esta conversación antes, siempre iniciada por Samantha y respaldada reluctantemente por Esteban. La casa era demasiado grande para mí sola. Era difícil mantenerla. Sería mejor que me mudara a un apartamento más pequeño. Sería más seguro, más práctico. «¿Qué pasa con mi futuro?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Samantha se volvió desde la ventana, y por un momento vi algo en su expresión que me heló la sangre. Era una mezcla de impaciencia y determinación, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo.
Hemos estado pensando, comenzó, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, que tal vez sería bueno que transfieras la propiedad de la casa a Esteban. Ya sabes, por temas de impuestos, de herencia, sería más fácil para todos. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Transferir la casa. Mi casa. El lugar donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida, donde habíamos criado a Esteban, donde cada atardecer me recordaba los 40 años de amor que habíamos compartido. Pero yo vivo aquí, dije, mi voz sonando más pequeña de lo que esperaba. Por supuesto que seguirías viviendo aquí, se apresuró a decir Esteban, lanzando una mirada nerviosa a su esposa. Solo sería en papel, para proteger el patrimonio familiar. Samantha asintió con entusiasmo excesivo. Exactamente. Es solo por precaución. Además, nosotros podríamos ayudarte mejor con el mantenimiento si la casa estuviera técnicamente a nuestro nombre. Algo en la forma en que dijo nuestro nombre me puso la piel de gallina. No dijo el nombre de Esteban, dijo nuestro. No sé, murmuré, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Es una decisión muy grande. Necesito tiempo para pensarlo. La sonrisa de Samantha se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero tal vez podríamos almorzar juntos mientras lo piensas. Yo podría preparar algo especial. Antes de que pudiera responder, se dirigió hacia mi cocina como si fuera la dueña del lugar. Escuché el sonido de gabinetes abriéndose, de la refrigeradora, del agua corriendo. Esteban se quedó conmigo en la sala, pero su atención parecía dividida entre nuestra conversación y los sonidos que venían de la cocina. «Mamá», me dijo suavemente, «sé que es mucho para procesar, pero Samantha tiene razón. Sería lo mejor para ti, para todos nosotros». La manera en que dijo «para todos nosotros» me recordó dolorosamente a cuando era niño y trataba de convencerme de que comer helado para el desayuno era lo mejor para todos nosotros. Pero ya no era un niño de 8 años pidiendo permiso para algo inocente. Era un hombre adulto, casado, pidiéndome que entregara lo único de valor que tenía en este mundo. ¿Por qué la prisa? Pregunté estudiando su rostro. ¿Está pasando algo que no me estás diciendo? Los ojos de Esteban se desviaron hacia la cocina, donde Samantha tarareaba suavemente mientras preparaba algo. No es prisa, mamá. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida. Protegida. Esa palabra resonó en mi mente de manera extraña. ¿Protegida de qué? ¿De quién? Vivía en un vecindario seguro. Tenía mi pensión de $3,000 mensuales, mis ahorros, mi salud relativamente buena. ¿De qué necesitaba protección? Samantha regresó a la sala con una sonrisa radiante, cargando una bandeja con 3 vasos llenos de un líquido verde espeso. «Preparé mi batido especial», anunció, como si acabara de descubrir la cura para el cáncer. «Espinacas, apio, manzana verde y mi ingrediente secreto que te va a encantar, Susana». El vaso que me extendió estaba frío en mis manos y el líquido tenía un color verde artificial que me recordaba a los productos de limpieza. No olía a frutas ni vegetales frescos. Tenía un aroma extraño, casi químico, que se disfrazaba mal bajo el dulzor artificial de la manzana. «Bebe, Susana», insistió Samantha, sentándose frente a mí con su propio vaso, aunque noté que no lo había probado. «Es muy bueno para la circulación a tu edad. Te va a dar mucha energía». Esteban también tenía un vaso, pero al igual que su esposa, no parecía interesado en beberlo. Solo lo sostenía, moviendo ocasionalmente el líquido con una expresión ausente. «Huele interesante», dije, alzando el vaso hacia mi nariz y arrugando el ceño ante el olor penetrante. «¿Qué más le pusiste?» «Oh, solo cosas naturales», respondió Samantha con una risita nerviosa. «Nada que pueda hacerte daño. De hecho, es exactamente lo que necesitas». La forma en que enfatizó exactamente lo que necesitas me puso alerta. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su propio vaso sin beber. «Tal vez deberíamos brindar», sugerí, alzando mi vaso. «Por la familia». «Sí», dijo Samantha rápidamente,
Pero tú bebe primero, Susana, como la matriarca de la familia. Matriarca, otra palabra que sonaba extraña en su boca. En 3 años de matrimonio con mi hijo, nunca me había llamado matriarca, nunca me había tratado con ese nivel de respeto formal. Todo en este momento se sentía ensayado, artificial, como una obra de teatro donde todos conocían sus líneas, excepto yo. Llevé el vaso a mis labios, y justo cuando estaba a punto de tomar el primer sorbo, escuché un crash estrepitoso desde la cocina. El sonido de cristal rompiéndose contra el suelo de baldosas. ¡Ay, Dios mío!, gritó una voz femenina desde la cocina. «Lo siento mucho». Los 3 nos pusimos de pie de inmediato. Samantha parecía genuinamente sorprendida, incluso un poco molesta por la interrupción. Esteban corrió hacia la cocina y yo lo seguí, todavía sosteniendo mi vaso intacto. Encontramos a una joven latina, probablemente de unos 25 años, arrodillada en el suelo de mi cocina, recogiendo los pedazos de lo que parecía ser un vaso. Llevaba el uniforme azul del café La Brisa Marina, el pequeño restaurante que estaba a 3 cuadras de mi casa. «Disculpe, señora», me dijo, levantando la vista con ojos enormes y expresivos. «Soy Carmen, del café La Brisa Marina. Vine a entregarle su pedido de ayer, pero tropecé y se me cayó el vaso. No fue su culpa, fue completamente mía». Carmen. No recordaba haber hecho ningún pedido ayer, pero últimamente mi memoria no era lo que solía ser. Tal vez había llamado y se me había olvidado. «No te preocupes, querida», le dije, acercándome para ayudarla. «Solo es un vaso». Pero cuando me agaché para ayudarla a recoger los pedazos, Carmen me agarró suavemente de la muñeca. Sus ojos se encontraron con los míos, y en voz tan baja que solo yo pude escucharla, susurró: «No bebas ese jugo, señora. Por favor, confía en mí». Mi sangre se congeló. La miré directamente a los ojos, buscando alguna señal de broma o confusión, pero lo que vi fue urgencia pura y terror. Carmen no estaba loca, no estaba confundida. Estaba tratando de salvarme. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque había escuchado perfectamente. Ella se limitó a negar con la cabeza ligeramente, indicándome que no repitiera sus palabras. En voz alta, dijo: «Solo dije que lo siento mucho por el vaso, señora. ¿Le traigo otro?». Samantha apareció en la entrada de la cocina, su rostro una máscara de irritación mal disimulada. «¿Quién es esta muchacha? ¿Por qué está en tu casa?». «Es Carmen, del café», expliqué, mi mente corriendo a 1000 por hora. «Vino a entregar algo que pedí ayer». «¿Qué pediste?», preguntó Samantha, sus ojos entrecerrados estudiando a Carmen como si fuera una amenaza. «¿Yo? No recuerdo exactamente», mentí, decidiendo seguir la corriente. «Tal vez pan dulce». Carmen asintió rápidamente. «Sí, señora, pan dulce, pero se me cayó junto con el vaso. Le traeré otro mañana, sin costo adicional». «No es necesario», dijo Samantha fríamente. «Estamos en medio de una reunión familiar privada». El tono de Samantha era claramente una orden de irse, pero Carmen no se movió. En lugar de eso, se dirigió a mí directamente. «Señora, ¿le gustaría que le traiga un vaso de agua fresca del grifo? Ese batido que tiene se ve muy espeso. Tal vez necesite algo para limpiar el paladar primero». Genial. Carmen estaba tratando de ayudarme, sin ser obvia al respecto. «Esa es una buena idea», dije, extendiendo mi vaso hacia ella. «¿Podrías llevarte este batido también? Se me antoja algo más ligero ahora». Samantha dio un paso hacia adelante. «No, Susana, no le des ese batido a una extraña. Te lo preparé especialmente para ti». Pero Carmen ya había tomado el vaso de mis manos. «Solo lo voy a tirar en el fregadero para que no se desperdicie», dijo con una sonrisa inocente. «Y le traigo agua fresca». Observé a Samantha mientras Carmen vaciaba el contenido verde del vaso en el fregadero. La expresión de mi nuera era una mezcla de furia y pánico, como si acabara de ver desaparecer algo muy valioso. Sus manos se cerraron en puños y por un momento temí que fuera a atacar a Carmen físicamente. «Ese batido me costó mucho trabajo», dijo Samantha, su voz tensa. «Tenía ingredientes muy específicos». «Le haré otro», respondí rápidamente,
aunque no tenía ni la menor intención de hacerlo. Carmen, gracias por la ayuda. Puedes irte cuando quieras. Carmen asintió, pero antes de dirigirse hacia la puerta, me entregó una pequeña tarjeta. Mi número está aquí, señora, por si necesita cualquier cosa. Cualquier cosa en absoluto. La tarjeta era simple, blanca, con solo un nombre y un número de teléfono. Pero cuando la tomé, sentí que Carmen había doblado ligeramente una esquina, como una señal. Después de que Carmen se fue, regresamos a la sala de estar. El ambiente había cambiado completamente. Samantha estaba visiblemente agitada, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Esteban parecía confundido y nervioso, claramente sin entender qué había pasado realmente. «Bueno», dijo Samantha, tratando de recuperar su compostura, «supongo que podríamos preparar otro batido». «No, gracias», respondí firmemente. «Creo que mejor hablamos de lo que vinieron a discutir, los papeles de transferencia». La mención de los papeles pareció calmarla un poco. Se sentó frente a mí, recuperando esa sonrisa calculadora que conocía tan bien. «Sí, los papeles», dijo, sacando un sobre grueso de su bolso. «Ya están listos, solo necesitan tu firma». Miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Ya están listos? ¿Sin que yo haya dicho que sí?» Esteban se aclaró la garganta incómodamente. «Queríamos estar preparados, mamá, para cuando te sintieras lista. Para cuando me sintiera lista», repetí lentamente. «¿O para cuando el batido hiciera efecto?» Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Samantha se quedó helada, sus ojos abriéndose como platos. Esteban me miró con confusión total. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó mi hijo. Miré a Samantha directamente a los ojos. «¿Qué había en ese batido, Samantha?» «Ingredientes naturales», respondió automáticamente, pero su voz sonaba ronca. «Ya te lo dije». ¿Qué clase de ingredientes naturales hacen que una persona se sienta lista para tomar decisiones importantes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, las olas rompiendo contra la orilla, mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Samantha y Esteban se miraron entre sí, y en esa mirada vi algo que me aterrorizó más que cualquier confirmación verbal. Finalmente, Samantha se puso de pie. «Creo que deberíamos irnos», dijo, su voz temblorosa. «Claramente no es un buen momento para esta conversación». «No», dije, también poniéndome de pie. «Creo que es exactamente el momento perfecto». Pero ya se estaban dirigiendo hacia la puerta. Esteban me dio un abrazo rápido y vacío, evitando mi mirada. «Te llamamos mañana, mamá», murmuró. «Esteban», lo llamé cuando ya estaba en el umbral. «¿Tú sabías lo que había en ese batido?» Se detuvo, sus hombros tensándose visiblemente. Sin voltear, respondió: «No sé de qué hablas, mamá». Y se fueron. Me quedé sola en mi casa, sosteniendo la tarjeta de Carmen, preguntándome si acababa de escapar de algo terrible o si mi mente de 65 años estaba empezando a traicionarme. Pero cuando miré hacia la cocina y vi los restos de cristal que Carmen había dejado deliberadamente en el contador, supe que no estaba imaginando nada. Mi propia familia acababa de intentar algo que no me atrevía a nombrar, y una extraña me había salvado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi sofá de mimbre, mirando las olas plateadas bajo la luna llena y repasando cada detalle de la visita de Esteban y Samantha. Cada palabra, cada gesto, cada mirada que habían intercambiado tomaba un significado siniestro bajo la nueva luz de la advertencia de Carmen. La tarjeta que me había dado estaba sobre la mesa de centro, junto a mi taza de té de manzanilla ya fría. La había examinado docenas de veces durante la noche, como si pudiera revelar más secretos. «Carmen Valdés», decía en letras simples, «enfermera registrada», y debajo, un número de teléfono con el código de área de Los Ángeles, enfermera registrada. Eso explicaba mucho. Explicaba por qué había reconocido algo en ese batido que yo no pude ver. Explicaba su urgencia, su miedo, la forma en que había actuado tan rápidamente para salvaguardar evidencia que ni siquiera sabía que necesitaríamos.
Cuando finalmente amaneció, llamé al número. «¿Carmen?», pregunté cuando una voz femenina respondió al segundo timbrazo. «Señora Susana», respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Está usted bien? ¿No bebió nada más después de que me fui?». «No, no bebí nada más», le aseguré. «Carmen, necesito entender qué está pasando. ¿Por qué me dijiste que no bebiera el batido?». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «¿Puedo ir a su casa? Es mejor que hablemos en persona». 45 minutos después, Carmen estaba sentada frente a mí en mi sala de estar. Las mismas olas que había estado observando toda la noche ahora, bañadas en la luz dorada de la mañana. Se veía diferente sin el uniforme del café, más joven, más vulnerable, pero también más determinada. «Señora Susana», comenzó, «trabajo medio tiempo en el café, pero mi trabajo principal es en el Hospital General de Santa Mónica. Soy enfermera en la unidad de toxicología». Mi estómago se contrajo. Toxicología. «Ayer no fue coincidencia que apareciera en su casa», continuó. «La he estado observando». «¿Observándome?». La palabra salió como un susurro. Carmen asintió, sus ojos llenos de una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien de su edad. «Porque mi abuela murió exactamente de la misma manera que quisieron matarla a usted». El mundo se inclinó a mi alrededor. «¿Qué?». Se llamaba Rosa Valdés. Tenía 72 años cuando murió, hace 8 meses. Vivía sola en una hermosa casa en Pasadena que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Carmen se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Su nieto político la convenció de que transfiriera la casa a su nombre por razones de impuestos. 2 semanas después, la encontraron muerta en su cama. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «¿Cómo?». El certificado de defunción decía ataque cardíaco natural, pero yo sabía que algo estaba mal. La abuela Rosa era fuerte, saludable. Caminaba 3 kilómetros todas las mañanas, cultivaba su propio jardín, cocinaba todas sus comidas desde cero. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero nadie me creyó. Era solo la nieta dramática que no podía aceptar una muerte natural. «¿Pero tú sabías la verdad?». No tenía pruebas entonces, pero después de su muerte comencé a estudiar casos similares. Personas mayores que morían repentinamente después de ser convencidas de firmar documentos legales. Siempre había familiares involucrados. Siempre había bebidas o comidas especiales ofrecidas justo antes. Mi mente corría, conectando puntos que había estado negándome a ver. ¿Y ayer? Trabajo en el café los fines de semana para ganar dinero extra. Conozco su casa porque paso por ahí camino al hospital. Ayer vi a esa mujer rubia entrar con un hombre que se parecía a usted y algo en mi instinto me alertó. Carmen me miró directamente a los ojos. Cuando vi a través de la ventana que le estaba ofreciendo una bebida verde, supe que tenía que actuar. «¿Cómo sabías que era veneno?». «Por el color, por la consistencia, por la forma en que ella insistía en que lo bebiera inmediatamente. Son señales que aprendí a reconocer después de estudiar el caso de mi abuela y otros similares». Carmen sacó su teléfono. «¿Puedo mostrarle algo?». En la pantalla apareció una foto de una mujer mayor, de cabello gris y sonrisa gentil, parada frente a una hermosa casa victoriana rodeada de rosales. «Mi abuela Rosa», dijo Carmen suavemente, «y esta es la casa que perdió». La siguiente foto mostraba la misma casa, pero con un letrero de «Se vende» en el jardín delantero. «La pusieron en venta una semana después de su funeral», continuó Carmen. «El nieto político y su esposa se mudaron temporalmente, luego la vendieron por $600,000 y se mudaron a una mansión en Beverly Hills». $600,000. Mi casa valía $500,000 según la última tasación. No era una diferencia tan grande. «Carmen», dije lentamente, «¿crees que Samantha y Esteban estaban planeando matarme?». «No sé sobre su hijo», respondió honestamente, «pero esa mujer, la forma en que actuó ayer, la insistencia con el batido, los papeles ya preparados. Sí, creo que ese era el plan».
Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando ver el océano para mantener mi cordura. Las olas seguían rompiendo contra la orilla como siempre, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en mi sala de estar. Pero Esteban es mi hijo, murmuré contra el cristal. Lo crié yo sola después de que Roberto murió. Le di todo lo que tenía. Señora Susana, la voz de Carmen era gentil, pero firme detrás de mí. ¿Ha notado cambios en él desde que se casó con ella? La pregunta me golpeó como una ola fría. Porque sí, había notado cambios, muchos cambios. Antes venía a visitarme cada domingo, admití lentamente. Después de casarse, las visitas se volvieron mensuales, luego cada 3 meses, y siempre con ella. ¿Y la naturaleza de las visitas? Solían ser solo para pasar tiempo juntos. Cocinábamos, hablábamos, él me ayudaba con las reparaciones menores de la casa. Cerré los ojos, recordando. Pero en el último año, cada visita incluía alguna conversación sobre lo difícil que debe ser para mí mantener esta casa sola. ¿Quién iniciaba esas conversaciones? Samantha, siempre Samantha. Las memorias comenzaron a fluir como una represa que se rompe. Ella era quien mencionaba lo caros que eran los seguros de propiedad, lo peligroso que era que yo viviera sola cerca del océano, lo complicados que serían los impuestos de herencia para Esteban cuando yo muriera. Carmen se acercó y se quedó de pie junto a mí en la ventana. ¿Y Esteban qué decía? Al principio, nada. Parecía incómodo cuando ella sacaba el tema, pero gradualmente comenzó a hacerle eco a sus preocupaciones, como si ella lo hubiera convencido de que realmente era lo mejor para mí. ¿Ha tenido problemas de salud recientemente? No más de lo normal para alguien de mi edad. Artritis en las manos, presión arterial ligeramente alta, pero nada serio. Me volví hacia Carmen. ¿Por qué? Porque si hubiera funcionado su plan, probablemente habrían dicho que usted murió debido a complicaciones de salud preexistentes. Un ataque al corazón traído por el estrés de tomar una decisión financiera importante. La frialdad de esa lógica me hizo temblar. ¿Tan calculado era? Según mis investigaciones, siempre lo es. Las víctimas son aisladas gradualmente de otros miembros de la familia y amigos. Se les hace creer que sus seres queridos están preocupados por su bienestar. Se les presenta la transferencia de propiedades como algo beneficioso para todos los involucrados. Dios mío, suspiré. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Carmen se sentó en el borde del sofá, sus ojos nunca dejando mi rostro. ¿Cuánto tiempo han estado casados? 3 años. ¿Y cuándo comenzaron las conversaciones sobre la casa? Pensé cuidadosamente. Samantha mencionó por primera vez lo grande que era la casa para una sola persona en su primera visita después de la boda. Dijo que era una lástima que se desperdiciara tanto espacio. Entonces han estado plantando semillas desde el principio. El teléfono de Carmen comenzó a sonar. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi supervisor del hospital», me dijo. «¿Puedo contestar rápidamente?» Asentí, y mientras ella hablaba en voz baja en la cocina, aproveché para procesar todo lo que me había dicho. Mi mente se sentía como un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma, pero la imagen que emergía era más terrorífica de lo que había imaginado. Cuando Carmen regresó, su expresión era sombría. «¿Qué pasó?», pregunté. Era sobre otro caso que llegó anoche, una mujer de 70 años, encontrada muerta en su apartamento. Su hija reportó que había estado actuando extraña los últimos días, hablando de cambiar su testamento. Mi sangre se enfrió. ¿Crees que está relacionado? No lo sé, pero los patrones son similares. Carmen me miró seriamente. Señora Susana, necesito preguntarle algo importante. ¿Esteban conoce los detalles de su testamento actual? Sí, respondí sin pensar. Él es mi único heredero. Todo va para él cuando yo muera. ¿Y Samantha lo sabe? Supongo que sí. Nunca he tratado de mantenerlo en secreto. Carmen asintió lentamente. Lo que no entiendo es por qué iban a hacer que transfiriera la propiedad antes de matarla. Si usted ya les iba a dejar todo en herencia, ¿por qué el apuro? Era una buena pregunta.
una pregunta que no tenía respuesta. A menos que, continuó Carmen, haya algo más que no sabemos, algo que los hace sentir que no pueden esperar a que usted muera naturalmente. ¿Cómo qué? Como deudas, como presión de tiempo, como otras personas que podrían influir en su decisión de cambiar el testamento. La idea me golpeó como un rayo. Mi hermana. ¿Qué hermana? Elena vive en Phoenix. Hemos estado hablando por teléfono más frecuentemente últimamente. Ella me ha sugerido varias veces que debería considerar mudarse más cerca de ella, tal vez vender la casa aquí. Me senté pesadamente en el sofá. La semana pasada le mencioné casualmente que estaba considerando cambiar mi testamento para incluir una donación a la organización benéfica de animales donde Roberto y yo solíamos ser voluntarios. Los ojos de Carmen se agrandaron. ¿Le dijo eso a Esteban? No directamente, pero es posible que Samantha haya escuchado la conversación. Estaban aquí hace 2 semanas cuando Elena llamó. Y ahí está su motivación de tiempo, dijo Carmen grimly. Si usted estaba considerando cambiar su testamento o mudarse a Arizona, necesitaban actuar antes de que pudiera hacerlo. Me levanté bruscamente, sintiéndome mareada. Necesito aire. Salimos a la terraza que daba al océano. El viento marino llenó mis pulmones, pero no pudo limpiar la sensación de náusea que se extendía por mi estómago. Todo este tiempo había pensado que Samantha simplemente no me quería, que veía mi longevidad como un inconveniente. Nunca imaginé que me veía como un obstáculo que necesitaba ser removido permanentemente. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Carmen. Primero, necesitamos evidencia. Sin pruebas, esto es solo especulación. Carmen se apoyó contra la barandilla de la terraza. ¿Conservó el vaso donde preparó el batido? No sé. No lo revisé después de que se fueron. Regresamos a la cocina, donde efectivamente encontramos el vaso en el fregadero, aparentemente lavado, pero no completamente limpio. Carmen lo examinó cuidadosamente. Todavía hay residuos, observó. Si conseguimos que esto sea analizado en un laboratorio, podríamos saber exactamente qué contenía. ¿Conoces laboratorios que puedan hacer eso? En el hospital, pero necesitaríamos una orden judicial para que los resultados fueran admisibles en corte. ¿Y si no queremos ir a la corte todavía? ¿Solo queremos saber la verdad? Carmen me sonrió por primera vez desde que había llegado esa mañana. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos de manera extraoficial. Pero primero, creo que deberíamos hacer algo más. ¿Qué? Fingir que todo está bien. Llamar a Esteban y decirle que has reconsiderado su propuesta, que quieres proceder con la transferencia de la casa. La idea me llenó de terror. ¿Por qué haría eso? Porque si realmente están planeando matarla, van a intentarlo de nuevo, y la próxima vez estaremos preparadas. Carmen tenía razón, pero la idea de usar mi propia vida como carnada era aterrorizante. Al mismo tiempo, sabía que no podía continuar viviendo en la incertidumbre, preguntándome si mi hijo estaba tratando de matarme o si estaba siendo manipulado por una esposa sociópata. ¿Y si están desesperados y actúan impulsivamente?, pregunté. Por eso no va a estar sola. Voy a quedarme aquí con usted, escondida, documentando todo lo que pase. Miré a esta joven que había aparecido en mi vida como un ángel guardián disfrazado de empleada de café. ¿Por qué harías eso por mí? No me conoces. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Porque no pude salvar a mi abuela, pero tal vez pueda salvarla a usted. En ese momento tomé mi decisión. Si Esteban y Samantha querían jugar un juego mortal, entonces jugaríamos. Pero esta vez yo sabría las reglas. ¿Cuándo los llamo?, pregunté. Hoy mismo, mientras la tentación del dinero esté fresca en sus mentes. Carmen sacó una pequeña grabadora digital de su bolso. Pero primero vamos a asegurarnos de que cada palabra que digan quede registrada. Mientras programábamos nuestro plan, no podía quitarme la sensación de que estaba a punto de descubrir verdades sobre mi familia que cambiarían todo para siempre. Pero ya no había vuelta atrás. La próxima vez que Esteban y Samantha vinieran a mi casa, yo estaría lista. Llamé a Esteban esa misma tarde a las 5:30,
cuando sabía que probablemente estaría llegando del trabajo a su apartamento en West Hollywood. Carmen estaba escondida en mi cuarto de huéspedes con la grabadora digital encendida, y yo tenía un micrófono diminuto pegado bajo mi blusa, cortesía de un amigo de Carmen que trabajaba en seguridad privada. «Hola, mamá», contestó Esteban al tercer timbrazo. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado esperando mi llamada, pero temiendo lo que podría decir. «Hola, hijo», respondí, tratando de mantener mi voz normal a pesar del nudo en mi garganta. «Quería hablar contigo sobre lo que discutimos ayer». Escuché un intercambio de susurros del otro lado de la línea. Samantha estaba ahí, por supuesto. ¿Sí? La voz de Esteban se había vuelto más cautelosa. «He estado pensando toda la noche sobre la transferencia de la casa», continué, cada palabra sintiendo como cristal molido en mi boca. «Creo que tienen razón. Sería mejor para todos». Silencio total. Luego, el sonido de pasos rápidos y más susurros urgentes. «¿En serio?», preguntó Esteban finalmente, y pude escuchar la incredulidad mezclada con alivio en su voz. «Sí. Ustedes conocen mejor que yo sobre temas legales y financieros, si creen que es lo mejor». Dejé que la frase colgara en el aire. «Eso es maravilloso, mamá», dijo Esteban, y ahora su voz sonaba genuinamente feliz. «¿Cuándo te gustaría que vengamos? ¿Qué tal mañana? Podríamos almorzar juntos y firmar los papeles después». «Perfecto. ¿A qué hora?» «Mediodía está bien para mí». «Excelente. Samantha se va a alegrar mucho. Ella realmente se preocupa por ti, mamá». La ironía de esa declaración casi me hace reír, pero logré mantener la compostura. «Lo sé, hijo, los veo mañana». Después de colgar, me quedé sentada por varios minutos sintiendo como si acabara de venderle mi alma al diablo. Carmen salió del cuarto de huéspedes con una expresión sombría. «¿Escuchaste todo?», le pregunté. «Cada palabra, y algo más». Su rostro estaba pálido. «Después de que colgaste, dejaste tu teléfono en altavoz por accidente. Escuché lo que dijeron después. Mi estómago se contrajo». «¿Qué dijeron?». Carmen se sentó frente a mí, sus manos temblando ligeramente. Samantha le gritó a Esteban: «No puedo creer que funcionó tan fácil». Y después él le preguntó si estaba segura de que funcionaría esta vez, y ella respondió: «Con la dosis doble que preparé, no hay manera de que falle». La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Dosis doble. Eso significaba que habían intentado envenenarme antes. «¿Hay más?», continuó Carmen con voz temblorosa. Esteban preguntó cuánto tiempo tomaría, y Samantha dijo: 20 minutos como máximo. Para cuando llamemos a la ambulancia, ya será demasiado tarde, y con los papeles ya firmados, la casa será nuestra inmediatamente. Me llevé las manos a la boca, sintiendo náuseas reales. ¿Esteban dijo algo más? Preguntó si estaba segura de que parecería natural, y ella le aseguró que había investigado exhaustivamente. Dijo que el veneno que está usando causa síntomas que imitan perfectamente un ataque cardíaco en personas mayores. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi propio hijo. «Señora Susana», Carmen se acercó y me tomó las manos. Escuché algo en la voz de Esteban. No sonaba como alguien que disfruta lo que está haciendo. Sonaba asustado. ¿Asustado de qué? ¿De matarme? Asustado de ella. Cuando Samantha le daba instrucciones, él solo respondía sí o está bien, como si no tuviera elección. Quería creer que Carmen tenía razón, que mi hijo estaba siendo manipulado en lugar de ser un participante voluntario en mi asesinato. Pero la realidad era que, sin importar sus motivaciones, mañana iba a venir a mi casa con la intención de ayudar a que su esposa me matara. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Ahora necesitamos evidencia sólida y necesitamos un plan para cuando vengan mañana». Carmen sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi contacto en el laboratorio para que analicen el residuo del vaso y también voy a contactar a alguien más». «¿A quién?». «A la detective que manejó el caso de mi abuela. Se llama detective Sara Martínez. Nunca pudo probar nada entonces, pero si le mostramos un patrón».
La idea de involucrar a la policía me llenó de pánico y alivio al mismo tiempo. Por una parte, significaba que esto se había vuelto muy real, muy serio. Por otra parte, significaba que no estaría enfrentando esto sola. Carmen hizo sus llamadas mientras yo preparaba té para calmar mis nervios destrozados. La primera conversación fue rápida. El análisis del vaso estaría listo en 24 horas. La segunda conversación fue más larga y más complicada. La detective Martínez quiere reunirse con nosotras esta noche, me informó Carmen después de colgar. Dice que ha estado trabajando en varios casos similares y que nuestro testimonio podría ser la pieza que faltaba en su investigación. ¿Varios casos similares? Aparentemente, ha habido un aumento en muertes naturales de personas mayores en el área de Los Ángeles en los últimos 2 años. Todas después de transferir propiedades o cambiar testamentos. La magnitud de lo que estaba descubriendo me golpeó como una ola. ¿Estás diciendo que esto es más grande que solo Samantha? Es posible. La detective quiere saber si Samantha mencionó alguna vez conocer a otras personas en situaciones similares o si asistió a algún tipo de grupo o clase sobre planificación financiera para familias. Pensé cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí. Hace unos meses, cuando Esteban y ella vinieron para mi cumpleaños, Samantha mencionó algo sobre un grupo de apoyo para cuidadores familiares al que había empezado a asistir. Dijo que la ayudaba a lidiar con el estrés de preocuparse por parientes mayores. Los ojos de Carmen se agrandaron. ¿Recuerdas el nombre del grupo? No exactamente, pero creo que era algo sobre familias fuertes o cuidado familiar. Algo así. Carmen inmediatamente marcó otro número. Detective Martínez, es Carmen otra vez. Creo que tenemos algo importante. 2 horas después, la detective Sara Martínez estaba sentada en mi sala de estar, una mujer latina de unos 40 años con ojos inteligentes y una presencia que inmediatamente me hizo sentir más segura. Había traído con ella una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Señora Susana, comenzó, lo que Carmen me ha contado coincide exactamente con un patrón que hemos estado rastreando. Déjeme mostrarle algo. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran fotos de personas mayores, todas sonriendo, todas obviamente tomadas durante momentos felices de sus vidas. Margaret Chen, 73 años, murió en su casa de Glendale hace 6 meses después de transferir su propiedad a su hijo. Patricia Williams, 68 años, encontrada muerta en Pasadena después de cambiar su testamento. Roberto Sánchez, 70 años, murió una semana después de firmar documentos que daban control financiero a su hija política. Mi corazón se encogió al ver las fotos. Todas esas personas habían confiado en sus familias, igual que yo, y todas habían pagado esa confianza con sus vidas. ¿En cuántos casos han encontrado evidencia de envenenamiento?, preguntó Carmen. Esa es la parte frustrante, respondió la detective Martínez. En la mayoría de los casos, las familias eligieron cremación inmediata, así que no pudimos hacer autopsias completas. Pero en los 3 casos donde pudimos examinar los cuerpos, encontramos trazas de una sustancia llamada colchicina. ¿Qué es eso?, pregunté. Es un compuesto que se encuentra naturalmente en las plantas de azafrán de otoño. En pequeñas dosis, se usa para tratar la gota. En dosis más grandes, causa síntomas que imitan perfectamente un ataque cardíaco, dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y, finalmente, paro cardíaco. Carmen asintió gravemente. Y es casi indetectable a menos que sepas específicamente qué buscar. Exactamente. Y se puede comprar online como suplemento natural sin receta médica. La detective Martínez sacó otro documento de su carpeta. Ahora, sobre este grupo de cuidadores familiares que mencionó. Hemos estado investigando una organización llamada Familias Primero, que opera en el área de Los Ángeles. Oficialmente, es un grupo de apoyo legítimo. Pero hemos notado que varios de nuestros casos tenían familiares que asistían a sus reuniones. ¿Creen que el grupo está enseñando a las personas cómo hacer esto?
La pregunta se sintió surrealista saliendo de mi boca. No directamente, pero creemos que puede ser un lugar donde las personas con intenciones maliciosas se encuentran y comparten información. Una especie de red de apoyo para homicidas familiares. La idea era tan nauseabunda que me mareé. ¿Y creen que Samantha es parte de esto? Es lo que esperamos averiguar mañana, dijo la detective Martínez. Carmen me explicó el plan de ustedes, y queremos ayudar, pero necesitamos hacerlo correctamente para que cualquier evidencia que obtengamos sea admisible en corte. Durante la siguiente hora, la detective Martínez explicó el plan modificado. Carmen seguiría escondida en mi casa, pero ahora habría también oficiales de policía encubiertos vigilando desde afuera. Todo lo que Samantha y Esteban dijeran o hicieran sería grabado y documentado. Hay una cosa más que necesito preguntarle, dijo la detective Martínez antes de irse. ¿Ha notado algo inusual en su salud en los últimos meses? ¿Episodios de fatiga, problemas estomacales, mareos? La pregunta me golpeó como un rayo. Sí, en realidad. He estado teniendo problemas para dormir y a veces me siento muy cansada sin razón aparente. Mi doctor dijo que era normal para mi edad. ¿Cuándo comenzaron estos síntomas? Hace unos 3 meses, justo después de que Esteban y Samantha comenzaron a visitarme más regularmente. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Oh, Dios mío, ¿creen que ya han estado envenenándome poco a poco? Es posible. La colchicina se puede administrar en dosis pequeñas durante semanas para debilitar gradualmente a la víctima, haciendo que la dosis final sea más efectiva y que la muerte parezca más natural. Carmen tomó mi mano. ¿Recuerda si Samantha le trajo comida o bebidas durante esas visitas? Sí, suspiré, sintiendo como si mi mundo se estuviera desmoronando completamente. Siempre traía esos batidos saludables que había preparado especialmente para mí. Decía que eran buenos para la energía. La detective Martínez y Carmen intercambiaron miradas significativas. Señora Susana, dijo la detective Martínez gentilmente, creo que ha estado siendo envenenada sistemáticamente durante meses. Lo que iban a hacer mañana era simplemente la dosis final. Esa noche, después de que la detective Martínez se fuera, Carmen se quedó conmigo en la casa. Ninguna de las dos pudo dormir. Nos quedamos despiertas en la sala de estar, bebiendo té y procesando la magnitud completa de lo que habíamos descubierto. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije a Carmen mientras mirábamos las estrellas a través de la ventana. ¿Qué? Que durante todos estos meses, cuando me sentía cansada y enferma, Samantha actuaba como si estuviera muy preocupada por mi salud. Me decía que debería ver a un doctor, que tal vez era hora de considerar un cuidado más especializado. Y todo el tiempo, ella era la causa de mi enfermedad. Carmen se acercó más a mí en el sofá. Pero ahora sabemos la verdad, y mañana vamos a asegurarnos de que obtenga justicia. Miré hacia mi teléfono en la mesa de centro, sabiendo que en unas pocas horas llamaría a mi hijo para confirmar nuestro almuerzo. Por primera vez en mi vida, tendría que actuar como si estuviera feliz de ver a las personas que estaban tratando de matarme. Pero también sabía que finalmente tendría la oportunidad de descubrir toda la verdad sobre quién era realmente mi hijo y qué tan profundo había llegado la corrupción en mi familia. Mañana sería el día en que todo cambiaría para siempre. La mañana del día de la trampa amaneció gris y nublada, con una niebla espesa que cubría el océano como un presagio ominoso. Me desperté a las 5 de la mañana, después de apenas 3 horas de sueño inquieto, llena de una ansiedad que me hacía temblar las manos cada vez que pensaba en lo que tendría que hacer en unas pocas horas. Carmen ya estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café y su laptop abierta frente a ella. Cuando entré, levantó la vista con ojos que mostraban la misma falta de sueño que yo sentía. Los resultados del laboratorio llegaron por email hace 1 hora, me dijo sin preámbulo. ¿Y? Colchicina, exactamente como esperábamos. Carmen giró la pantalla hacia mí, mostrando un documento oficial lleno de términos científicos que no entendía completamente. Pero el mensaje era claro.
La concentración era lo suficientemente alta como para causar síntomas graves en una persona de su peso y edad. Me senté pesadamente en la silla frente a ella, sintiendo como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. Entonces realmente estaban tratando de matarme. Sin duda alguna, y hay algo más. Carmen cerró el laptop y me miró directamente. La detective Martínez me envió información adicional sobre el grupo Familias Primero. Resulta que Samantha no solo asistía a las reuniones, era una de las organizadoras. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente no es su primera vez haciendo esto. Y significa que puede tener conexiones con otras personas que han resuelto sus problemas familiares de la misma manera. El teléfono de Carmen sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era la detective Martínez. «Buenos días, detective», contestó Carmen, poniendo el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. «Buenos días. ¿Están listas para hoy?» «Tan listas como podemos estar», respondí con voz temblorosa. «Bien, tengo algunos updates importantes. Primero, conseguimos una orden judicial para monitorear el teléfono de Samantha basándonos en las grabaciones de ayer. Ha estado muy activa esta mañana». «¿Qué tipo de actividad?», preguntó Carmen. «Llamadas a una farmacia online preguntando sobre envíos urgentes de suplementos naturales. También una llamada a alguien llamado Derek, donde mencionó que, después de hoy, todo estará resuelto finalmente». Mi estómago se contrajo. ¿Quién es Derek? Esa es la parte interesante. Derek Morrison es el esposo de Margaret Chen, la mujer de 73 años que les mostré ayer. Está en nuestra lista de sospechosos, pero nunca pudimos probar nada. Carmen y yo nos miramos. «Entonces, realmente hay una red», murmuró Carmen. «Eso parece, y hay algo más». Interceptamos un mensaje de texto que Samantha envió esta mañana a un número no registrado. Decía: «Necesito el resto del pago después del trabajo de hoy. El precio subió porque tuve que acelerar el cronograma». «¿Precio?», pregunté confundida. ¿Alguien le está pagando por matarme? Es posible. O tal vez ella está pagando a alguien más por el veneno o por asesoría. De cualquier manera, sugiere que esto es más organizado de lo que pensábamos inicialmente. La detective Martínez nos dio las instrucciones finales para el día. Carmen estaría escondida en el ático de mi casa con equipo de grabación profesional. 2 detectives encubiertos estarían vigilando desde un vehículo estacionado en la calle. Un tercero estaría disfrazado como trabajador de jardinería en la casa de enfrente. «¿Y qué hago si realmente tratan de obligarme a beber algo?», pregunté. La pregunta que había estado aterrorizándome toda la mañana. Haga lo que pueda para evitarlo sin parecer sospechosa. Finja que se siente mal, vaya al baño, diga que necesita tomar su medicación primero, cualquier cosa para ganar tiempo. Pero si no hay otra opción, beba lo menos posible y inmediatamente después señale hacia la ventana del frente. Ese será nuestra señal para entrar. Después de que Carmen subió al ático y la detective Martínez confirmó que todos estaban en posición, me quedé sola en mi casa, esperando. Había vestido mi mejor vestido azul, el que Roberto siempre decía que hacía que mis ojos se vieran más brillantes. Si estos iban a ser mis últimos momentos normales con mi hijo, quería verme bien. El timbre sonó exactamente a las 12 del día. Cuando abrí la puerta, Esteban estaba ahí con un ramo de flores amarillas, mis favoritas, y una sonrisa que parecía genuinamente feliz. Por un momento, pude fingir que esto era solo una visita normal, que mi hijo me había traído flores porque me amaba, no porque estaba a punto de ayudar a matarme. «Hola, mamá», me dijo, dándome un abrazo que duró un poco más de lo usual. «Te ves hermosa». «Gracias, hijo», respondí, inhalando su aroma familiar, el mismo shampoo que había usado desde la adolescencia. «¿Dónde está Samantha?» «Está en el auto, terminando una llamada de trabajo. Viene en un momento». Entramos a la sala de estar, donde los papeles de transferencia estaban esperando en la mesa de café, junto a una pluma dorada que había sido un regalo de Roberto en nuestro 20º aniversario. Todo se veía tan normal, tan civilizado. «Mamá», dijo Esteban, sentándose frente a mí,
quiero que sepas cuánto significa para mí que hayas decidido hacer esto. Sé que no fue una decisión fácil. La sinceridad en su voz me golpeó como un puño. ¿Por qué es tan importante para ti, Esteban? Por un momento vi algo cruzar por su rostro, algo que parecía dolor o culpa. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que siempre tengas lo que necesitas. Y si algo me pasara, quiero saber que Samantha podría cuidarte. Algo como que, mi trabajo ha estado estresante últimamente, mucha presión. Evitó mi mirada. Y Samantha está mejor preparada que yo para manejar propiedades y asuntos legales. Había algo en la forma en que dijo esto, algo forzado, como si estuviera recitando líneas que había memorizado. Antes de que pudiera presionarlo más, Samantha entró por la puerta principal sin tocar, como si ya fuera la dueña de la casa. ¡Susana!, exclamó con falso entusiasmo, cargando una bolsa grande del mercado. ¿Qué día tan perfecto para hacer esto? He traído ingredientes para celebrar después de firmar los papeles. Se dirigió inmediatamente hacia la cocina y pude escuchar el sonido de frascos y botellas siendo desempacados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está preparando?, le pregunté a Esteban. Otro de sus batidos especiales, respondió, pero su voz sonaba tensa. Dice que es una nueva receta que quiere que pruebes. Samantha regresó con 3 vasos, pero esta vez eran diferentes. El mío era un vaso alto de cristal azul, mientras que los de ella y Esteban eran vasos normales de vidrio claro. El líquido en mi vaso también era notablemente más espeso y de un color verde más intenso. «Este es mi nuevo batido de celebración», anunció Samantha, entregándome mi vaso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espinacas kale, proteína en polvo, y mi mezcla secreta de hierbas naturales que son especialmente buenas para la circulación en personas de tu edad. Huele, intenso, observé, acercando el vaso a mi nariz. El olor era aún más químico que el del día anterior. Los mejores nutrientes siempre tienen sabores fuertes, dijo Samantha rápidamente. Pero una vez que te lo bebas, te sentirás increíblemente energizada. Lista para cualquier cosa. Lista para cualquier cosa. Las palabras sonaron como una amenaza disfrazada. Antes de brindar, dije, poniendo mi vaso en la mesa, me gustaría leer los papeles una vez más, solo para estar segura de que entiendo todo. La sonrisa de Samantha se tensó ligeramente. Por supuesto, pero son bastante estándar. Tu abogado ya los revisó, ¿verdad? En realidad, no los he mostrado a mi abogado todavía, mentí. Pensé que era solo un trámite familiar. Samantha y Esteban intercambiaron una mirada rápida que no se suponía que debía haber. Bueno, dijo Samantha, su voz un poco más aguda, podemos llamar a tu abogado después de que firmes, pero es importante que lo hagamos hoy porque hay plazos de impuestos involucrados. ¿Qué plazos?, pregunté, fingiendo confusión. Es complicado, tartamudeó Esteban. Samantha entiende mejor esas cosas que yo. Tuve la clara impresión de que Esteban no entendía nada sobre los supuestos plazos de impuestos y que Samantha estaba improvisando. «¿Por qué no brindamos primero?», sugirió Samantha, levantando su vaso. «Por nuevos comienzos». «Sí», dijo Esteban, levantando también su vaso, pero noté que sus manos temblaban. Levanté mi vaso, fingiendo estar a punto de beber, pero en el último momento dije, «Oh, espera, necesito tomar mi medicación para la presión arterial primero. El doctor dice que no debo tomar nada más hasta 1 hora después de la medicina». Samantha se inclinó hacia adelante. «¿Qué medicación? Nunca mencionaste problemas de presión arterial». «Es algo nuevo», improvisé, «solo desde hace unas pocas semanas». «Bueno, un batido natural no puede interferir con medicación», insistió Samantha. «De hecho, probablemente ayudará». «Prefiero ser cautelosa», respondí firmemente, poniéndome de pie. «Solo me tomarán 5 minutos». Mientras caminaba hacia el baño, escuché a Samantha susurrar urgentemente a Esteban. «No podemos esperar. Tenemos que hacer que se lo beba ahora». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó Esteban, y pude escuchar la confusión real en su voz. «Porque él
porque los ingredientes pierden su potencia si se quedan expuestos al aire demasiado tiempo. En el baño me miré en el espejo, viendo a una mujer de 65 años que estaba a punto de enfrentar la traición más profunda de su vida. Respiré hondo, sabiendo que tenía que regresar y continuar con esta actuación hasta el final. Cuando regresé a la sala, encontré a Samantha parada junto a mi vaso y tuve la horrible sospeción de que había agregado algo más mientras yo estaba fuera. ¿Lista para brindar ahora?, preguntó, con una sonrisa que parecía desesperada. Por supuesto, respondí tomando mi vaso. Los tres levantamos nuestros vasos. Samantha y Esteban bebieron los suyos inmediatamente, pero cuando llevé el mío a mis labios, solo fingí tomar un sorbo pequeño, dejando que el líquido tocara apenas mis labios sin tragarlo. ¡Delicioso!, exclamé, limpiándome discretamente la boca con una servilleta. Pero es muy fuerte. Déjame beberlo gradualmente. La impaciencia en el rostro de Samantha era palpable. Realmente es mejor si te lo bebes todo de una vez, Susana. Los nutrientes funcionan mejor cuando se absorben completamente. En un momento, dije, poniendo mi vaso en la mesa y alcanzando los papeles. Primero, déjame firmar estos documentos. Mientras fingía leer los papeles, escuchaba atentamente la conversación entre Samantha y Esteban. Era claro que ella estaba frustrándose por mi falta de cooperación y que él estaba confundido por su urgencia. Samantha, susurró Esteban, ¿por qué es tan importante que se beba el batido antes de firmar? ¿Por qué? Porque los nutrientes la ayudarán a concentrarse mejor, respondió Samantha, pero su explicación sonaba débil incluso para ella. En ese momento, tomé mi decisión. Era hora de forzar la verdad a la superficie. Samantha, dije, levantando la vista de los papeles, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? Respondió, su voz tensa. ¿Qué es exactamente lo que has puesto en mi batido? El color se drenó completamente de su rostro. Ya te lo dije. Espinacas, kale, proteína. No, la interrumpí, mi voz volviéndose más firme. ¿Qué más? ¿Qué es lo que realmente quieres que beba? Esteban me miró con confusión. Mamá, ¿de qué estás hablando? Miré a mi hijo, este hombre de 38 años que había criado yo sola, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de que supiera la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Esteban, dije lentamente, tu esposa ha estado envenenándome durante meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samantha se quedó congelada como una estatua, mientras que Esteban me miraba como si hubiera declarado que la tierra era plana. ¿Qué?, susurró Esteban. El batido que ella quiere que beba contiene colchicina, un veneno que causa ataques cardíacos. Lo mismo que ha estado poniendo en todos esos batidos saludables que me ha estado trayendo. Esteban se volvió hacia Samantha, sus ojos buscando una negación, una explicación que tuviera sentido. Pero lo que vio en el rostro de su esposa debe haber sido confesión suficiente. Samantha, murmuró, dime que no es verdad. Samantha se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos yendo de Esteban a mí y de vuelta. Finalmente, algo en ella se quebró, y cuando habló, su voz era completamente diferente, fría, calculadora, sin fingir afecto. Sí, dijo simplemente, es verdad. El impacto de esa confesión golpeó a Esteban como una bomba física. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose del respaldo del sofá para mantenerse de pie. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Samantha se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Por qué? Porque esta vieja tonta estaba arruinando todos nuestros planes, porque mientras ella siguiera viva, nunca tendríamos acceso real a su dinero. Porque hay personas que necesitan ser pagadas y no podíamos esperar a que muriera naturalmente. ¿Personas que necesitan ser pagadas?, repetí. ¿De qué estás hablando? Oh, Susana, dijo Samantha, su máscara de dulzura completamente desaparecida. ¿Realmente crees que eres la primera? ¿O que serás la última? Y en ese momento entendí que no estaba mirando solo a una nuera codiciosa. Estaba mirando a una asesina serial. Las palabras de Samantha flotaron en el aire como veneno puro.
¿Realmente crees que eres la primera o que serás la última? Esteban se había puesto completamente pálido, sus piernas temblando tanto que tuvo que sentarse pesadamente en el sofá. Samantha, susurró, ¿qué has hecho? Samantha se volvió hacia él con una expresión de disgusto y impaciencia que nunca antes había mostrado frente a mí. ¿Qué he hecho? He resuelto nuestros problemas, Esteban. Todos los problemas que tú no tenías, las agallas de resolver por ti mismo. ¿Qué problemas?, preguntó Esteban, su voz quebrándose. Las deudas, estúpido. Mis deudas de póker online. Los $80,000 que debemos a Derek Morrison y su gente. ¿Pensaste que iba a desaparecer mágicamente? Derek Morrison. La detective Martínez había mencionado ese nombre. Mi mente corrió, conectando los puntos horribles. ¿Derek Morrison?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿El esposo de Margaret Chen? Los ojos de Samantha se agrandaron con sorpresa. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque Margaret Chen está muerta, respondí, sintiendo como si estuviera despertando de una pesadilla para encontrarme en una peor. Murió hace 6 meses después de transferir su casa a Derek. Samantha se rió amargamente. Por supuesto que está muerta. Ese era el punto. Esteban se puso de pie abruptamente, tambaleándose. ¿Estás diciendo que mataste a otras personas? Yo no maté a nadie directamente, respondió Samantha con una frialdad que me heló la sangre. Derek y su grupo son los que proporcionan el producto y el asesoramiento técnico. Yo solo sigo las instrucciones. ¿Qué grupo?, pregunté, aunque tenía la horrible sensación de que ya sabía la respuesta. Familias primero, dijo Samantha con orgullo perverso. Un grupo de apoyo para personas que necesitan acelerar sus herencias. Derek me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre colchicina, sobre cronometraje, sobre cómo hacer que parezca natural. Esteban se agarró la cabeza con las manos. Dios mío, Samantha, ¿cuántas personas? Además de Margaret Chen, están Roberto Sánchez y Patricia Williams, respondió Samantha como si estuviera recitando una lista de compras. Y después de Susana, solo nos quedaba una más en la lista para pagar completamente nuestra deuda. ¿Una más? La voz de Esteban era apenas audible. Tu tía Elena, en Phoenix. Derek ya tiene toda la información que necesita sobre ella. $50,000 deberían ser suficientes para cubrir el resto de lo que debemos. El mundo se inclinó a mi alrededor. Mi hermana Elena, de 72 años, viviendo sola en Arizona, había estado enviándome fotos de su nuevo vecino, tan servicial, que la había estado ayudando con las compras durante las últimas semanas. ¿Ya están en Phoenix?, pregunté, mi voz temblando de horror. Derek llegó allá la semana pasada. Se ha estado ganando su confianza, igual que yo hice contigo. Samantha consultó su teléfono. De hecho, debería recibir su primer batido saludable en cualquier momento. Me abalancé hacia mi teléfono para llamar a Elena, pero Samantha fue más rápida. Me arrebató el teléfono de las manos y lo arrojó contra la pared, donde se hizo pedazos. No puedes advertirle, dijo Samantha, toda pretensión de dulzura completamente desaparecida. Es demasiado tarde de todos modos. Derek es muy bueno en lo que hace. Esteban se puso de pie, su rostro retorciéndose entre el horror y la furia. ¿Cómo pudiste hacerme parte de esto sin decirme nada? Oh, por favor, escupió Samantha. ¿De verdad crees que eres inocente aquí? Sabías exactamente lo que estaba pasando. No, no sabía nada sobre veneno o asesinatos, pero sabías sobre las deudas. Sabías que necesitábamos dinero desesperadamente. Y cuando te sugerí que convencieras a tu madre de transferir la casa, no hiciste preguntas. Samantha se volvió hacia mí con una sonrisa cruel. Tu querido hijo puede fingir inocencia ahora, pero él fue quien me proporcionó toda la información sobre ti, tus hábitos, tus rutinas, cuándo estarías sola. Las palabras de Samantha golpearon a Esteban como bofetadas físicas. Yo pensé que solo querías ayudarla a organizarse financieramente. Nunca pensé. No pensaste porque no querías pensar, lo interrumpió Samantha.
Era más fácil dejarme a mí manejar los detalles sucios mientras tú te mantenías con las manos limpias. Miré a mi hijo, este hombre que había criado yo sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía solo 8 años. Vi al niño que había consolado durante pesadillas, que había llevado al hospital cuando se rompió el brazo, que había ayudado con la tarea cada noche durante años. Y también vi a un hombre que había permitido que su codicia y su debilidad lo cegaran ante las intenciones asesinas de su esposa. «Esteban», dije suavemente, «¿en algún momento sospechaste que algo estaba mal?» Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Había señales, pequeñas cosas. Samantha siempre insistía en preparar las bebidas ella sola cuando veníamos aquí. Y después de nuestras visitas, siempre preguntaba si te habías visto cansada o enferma. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero cuando le preguntaba al respecto, decía que solo estaba preocupada por tu salud. ¿Y nunca cuestionaste por qué estaba tan urgida con los papeles de transferencia? Me dijo que había plazos de impuestos, que si esperábamos demasiado, perderías dinero en penalidades. Esteban me miró con ojos suplicantes. «Mamá, lo juro, si hubiera sabido». «Pero no preguntaste», dije, sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. «No quisiste saber los detalles porque alguna parte de ti sabía que no querrías las respuestas». En ese momento, escuché pasos acercándose desde atrás de la casa. Carmen apareció desde la cocina, ya no escondida, con su teléfono en la mano y una expresión de urgencia absoluta. «Lo siento», le dijo a Samantha, pero su conversación terminó aquí. Samantha se volvió hacia Carmen con furia. «¿Quién diablos eres tú?» «Carmen Valdés, enfermera registrada y granddaughter de Rosa Valdés», respondió Carmen con voz firme. «Usted y su red mataron a mi abuela y acaba de confesar intentar asesinar a 4 personas más». La comprensión golpeó a Samantha como un rayo. Tú eres la que rompió el vaso ayer». «Correcto. Y cada palabra que acaba de decir ha sido grabada y transmitida en vivo a la detective Sara Martínez y su equipo». Como si hubiera sido convocada por su nombre, la detective Martínez entró por la puerta principal con 3 oficiales uniformados detrás de ella. «Samantha Morrison», dijo la detective Martínez, sacando sus esposas, «está arrestada por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y pertenencia a una organización criminal». «Esperen», gritó Samantha, retrocediendo hacia la ventana. «Esteban sabía todo. Él me ayudó a planear esto». Todos los ojos se volvieron hacia mi hijo, que estaba de pie en el centro de la habitación, temblando como una hoja en el viento. «Esteban Ramírez», continuó la detective Martínez, «también está arrestado por complicidad en intento de asesinato y conspiración criminal». «No», dije, dando un paso adelante. «Detective, por favor». La detective Martínez me miró con sorpresa. «Señora Susana, este hombre conspiró para matarla». «Sí, pero...» Miré a Esteban, viendo al niño asustado que había sido toda su vida, siempre buscando la aprobación de figuras de autoridad, siempre siguiendo el camino de menor resistencia. Pero él no sabía la verdad completa, y sin él nunca habrían podido hacer esto. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que Esteban fue manipulado tanto como yo. Samantha usó su amor por mí y su confianza en ella para convertirlo en un instrumento de mi propia destrucción». Miré a mi hijo directamente. «Eso no lo excuse completamente, pero tampoco lo hace igual de culpable que ella». Samantha se rió con amargura. «Qué conmovedor. La madre protegiendo al hijo débil incluso después de que casi la mata». «No», respondí, volviéndome hacia ella con toda la fuerza que pude reunir. «Yo no estoy protegiendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que tú eres una depredadora que se alimenta de familias vulnerables». La detective Martínez asintió lentamente. «Señora Susana, entiendo su perspectiva, pero la decisión final sobre los cargos no es mía». «Lo entiendo, pero quiero que conste que creo que mi hijo es tanto víctima como perpetrador aquí». Mientras los oficiales llevaban a Samantha hacia la puerta, ella se volvió hacia mí una última vez. «Esto no termina aquí, Susana. Derek y los otros no van a dejar que esto los detenga. Hay demasiado dinero en juego». «¿Derek Morrison?»,
preguntó inmediatamente la detective Martínez. Ya está en Phoenix, respondí urgentemente. Va tras mi hermana Elena. La detective Martínez inmediatamente tomó su radio. Necesito contacto inmediato con el Departamento de Policía de Phoenix. Tenemos un intento de asesinato en progreso. Mientras la detective Martínez coordinaba con Phoenix, Carmen se acercó a mí. ¿Está bien, señora Susana? Físicamente sí, emocionalmente. Miré a Esteban, que estaba siendo esposado por uno de los oficiales. No sé si alguna vez estaré bien otra vez. Esteban levantó la vista hacia mí mientras lo llevaban hacia la puerta. «Mamá», dijo, su voz quebrada. Lo siento muchísimo». «Lo sé, hijo», respondí, sintiendo como si mi corazón se estuviera partiendo en dos. «Y yo también». Después de que se llevaran a Esteban, me quedé en mi sala de estar con Carmen y la detective Martínez, rodeada por los restos de lo que había sido mi familia. Los papeles de transferencia seguían en la mesa de café, junto al vaso de veneno que casi había bebido. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Primero, necesitamos asegurarnos de que su hermana esté bien», respondió la detective Martínez. «Después, vamos a usar la información que Samantha nos dio para desarmar toda la red de familias primero». Su radio crujió con estática y una voz salió del otro extremo. «Detective Martínez, aquí Phoenix PD. Encontramos a Derek Morrison en la residencia de Elena Ramírez. Fue arrestado sin incidentes. La señora Ramírez está bien, aunque un poco confundida sobre por qué estamos arrestando a su vecino servicial». El alivio me golpeó tan fuerte que mis piernas casi se doblaron. «¿Elena está bien?» «Está perfectamente bien», confirmó la detective Martínez. Aparentemente Derek solo había estado ganándose su confianza hasta ahora. Su cronometraje fue afortunado para nosotros. Carmen me tomó de la mano. «Se acabó, señora Susana. Está a salvo». Pero mientras miraba por la ventana hacia el océano que había sido mi refugio durante 40 años, sabía que aunque el peligro físico había terminado, los daños emocionales durarían mucho más tiempo. Mi hijo estaba en la cárcel, mi confianza en la familia había sido destrozada, y tendría que reconstruir mi vida desde cero a los 65 años. Sin embargo, por primera vez en meses, podía respirar libremente. Ya no tenía que preguntarme si cada bebida que tomaba o cada visita familiar sería mi última. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado. 6 meses después del día que casi me cuesta la vida, me senté en el mismo sofá de mimbre donde todo había comenzado. Pero esta vez sostenía una carta de la Fiscalía del Distrito. Carmen estaba sentada frente a mí, ya no como una extraña que me había salvado, sino como la hija que nunca había tenido, esperando pacientemente mientras yo leía las noticias que habíamos estado esperando durante medio año. Samantha Morrison ha sido sentenciada a 25 años de prisión por conspiracy para cometer asesinato en primer grado, intento de asesinato y liderar una organización criminal. Leí en voz alta. Derek Morrison recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de asesinato. Carmen exhaló lentamente. ¿Y Esteban? 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 2 años y medio, por complicidad involuntaria. Doblé la carta cuidadosamente. También tiene que completar 500 horas de servicio comunitario y terapia psicológica obligatoria. ¿Cómo se siente al respecto? Era una pregunta que me había hecho todos los días durante los últimos 6 meses. Aliviada de que no recibiera una sentencia más dura. Agradecida de que el juez reconociera que había sido manipulado. Pero también hice una pausa, buscando las palabras correctas. También triste de que tomara esto para que él entendiera quién era realmente la mujer con la que se había casado. El juicio había sido una experiencia surrealista. Sentada en esa sala de tribunal, escuchando a los fiscales describir meticulosamente cómo Samantha había orquestado no solo mi envenenamiento gradual, sino también los asesinatos de Margaret Chen, Roberto Sánchez y Patricia Williams. La red de familias primero resultó ser más extensa de lo que cualquiera había imaginado, con al menos 15 miembros activos en California, Arizona y Nevada, responsables de más de 30 muertes naturales en personas mayores durante los últimos 5 años.
Lo más perturbador para mí no fueron los detalles del veneno o los métodos de asesinato. Fue escuchar el testimonio de Esteban, donde admitió bajo juramento que había sospechado que algo estaba mal durante meses, pero había elegido ignorar esas sospechas porque necesitaba el dinero que la venta de mi casa proporcionaría. Mi madre siempre me había protegido de las consecuencias de mis malas decisiones, había dicho desde el estrado de los testigos, su voz quebrándose. Supongo que en alguna parte de mi mente pensé que esta vez no sería diferente, que de alguna manera ella estaría bien sin importar lo que pasara. Esas palabras me habían perseguido durante meses, no porque fueran falsas, sino porque eran completamente ciertas. ¿Ha decidido qué van a hacer con la casa?, preguntó Carmen, sacándome de mis pensamientos. Miré hacia el océano a través de las ventanas de la sala, las mismas ventanas donde había pasado tantas noches sin dormir durante los meses posteriores al arresto de Samantha y Esteban. La voy a donar. ¿A quién? A una organización que Carmen Valdés y yo estamos estableciendo para víctimas de abuso financiero familiar. Sonreí hacia mi joven amiga. Será un refugio seguro para personas mayores que han sido explotadas por sus propias familias. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. Cuénteme más. Durante los últimos 3 meses, Carmen y yo habíamos estado trabajando con un abogado especializado en organizaciones sin fines de lucro para crear algo que nunca antes había existido. Un lugar donde víctimas de explotación familiar pudieran recibir no solo apoyo legal y financiero, sino también terapia psicológica para lidiar con la traición de quienes más deberían haberlas protegido. Mi casa se convertirá en el primer refugio, expliqué. Las habitaciones se transformarán en apartamentos pequeños donde las víctimas pueden quedarse temporalmente mientras reconstruyen sus vidas. El jardín se convertirá en un espacio de terapia al aire libre. ¿Y usted dónde va a vivir? He comprado un pequeño condominio a 10 cuadras de aquí. Una habitación, una terraza con vista al océano, lo suficientemente pequeño como para que no sea una tentación para futuros depredadores familiares, pero lo suficientemente cómodo para una mujer de 66 años que finalmente ha aprendido la diferencia entre estar sola y estar segura. Carmen sonrió. Me encanta esa distinción. Me tomó 66 años entenderla. Durante los meses posteriores al juicio, había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los patrones de mi vida. Cómo había pasado 40 años cuidando de un esposo que me amaba, pero que nunca me había enseñado a amarme a mí misma. Cómo había criado a un hijo protegiéndolo tanto de las consecuencias de sus acciones que nunca había aprendido a tomar decisiones responsables. Y cómo, incluso en mi viudez, había seguido definiéndome por mi capacidad de dar a otros en lugar de por mi derecho de existir para mí misma. ¿Ha tenido noticias de Elena últimamente?, preguntó Carmen. Hablamos cada domingo por teléfono. Está bien, aunque todavía tiene pesadillas ocasionales sobre Derek Morrison. Ha decidido mudarse a un complejo residencial para adultos mayores en Scottsdale, donde hay más seguridad y comunidad. Elena había sido traumatizada por descubrir que el hombre que había estado ayudándola con las compras durante semanas había planeado matarla. Pero también había estado furiosa consigo misma por no haber reconocido las señales de advertencia que, en retrospectiva, habían estado ahí todo el tiempo. Derek siempre hacía preguntas sobre mis finanzas, me había dicho durante una de nuestras llamadas. Preguntaba si tenía testamento, si había considerado transferir mi casa para evitar impuestos de herencia, si tenía problemas de salud que me preocuparan. Pensé que solo era un vecino atento, pero estaba evaluándome como un depredador evalúa a su presa. El timbre de mi casa sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Carmen se levantó para abrir la puerta, regresando minutos después con un hombre alto de unos 50 años que llevaba un ramo de flores blancas. «Señora Susana», dijo Carmen, «este es el detective James Wilson del Departamento de Policía de San Diego. Tiene algunas noticias sobre el caso». Detective Wilson se sentó en el borde del sofá, su expresión seria pero esperanzadora.
Señora Ramírez, quería informarle personalmente que su testimonio y el de Carmen han resultado en la identificación de 17 víctimas adicionales de la red de familias Primero a lo largo de la costa oeste. ¿17 más? La magnitud del número me golpeó como una ola fría. Sí, ma'am, y hemos arrestado a 11 miembros adicionales de la organización. Sin su valentía para enfrentar a Samantha y grabar su confesión, estas familias nunca habrían recibido justicia para sus seres queridos. ¿Qué va a pasar con las familias?, preguntó Carmen. Muchas de ellas han expresado interés en unirse a la demanda civil colectiva contra los activos confiscados de la red criminal. Los fondos recuperados se distribuirán entre las familias de las víctimas y también se destinarán a la organización que ustedes están creando. Detective Wilson me entregó un sobre grueso. Esto es una estimación preliminar de la cantidad que su organización podría recibir del settlement civil. Abrí el sobre con manos temblorosas. La cantidad era asombrosa: $2.700.000. Con este dinero, murmuré, podríamos ayudar a cientos de personas. Ese es el objetivo, confirmó Detective Wilson. También quería informarle que Esteban ha estado cooperando completamente con nuestras investigaciones. Su información ha sido crucial para identificar otros miembros de la red. ¿Cómo está él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Está arrepentido, genuinamente arrepentido. Ha estado asistiendo a terapia 2 veces por semana y ha estado trabajando en un programa de rehabilitación para personas con problemas de gambling. Detective Wilson hizo una pausa. También ha estado escribiéndole cartas. ¿A mí? Sí, ma'am. Su abogado las tiene. Aparentemente, ha estado escribiendo una carta por semana desde que fue sentenciado, pero no quería enviárselas hasta que estuviera seguro de que usted quería recibirlas. Carmen me miró con curiosidad. ¿Quiere leerlas? No sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere saber qué tiene que decir, pero parte de mí teme que sea solo otro intento de manipulación. Señora Ramírez, dijo Detective Wilson gentilmente, he leído algunas de las cartas como parte de mi evaluación de su cooperación con la investigación. No puedo decirle qué hacer, pero puedo decirle que no suenan como manipulación. Suenan como un hombre que finalmente está enfrentando la verdad sobre las decisiones que tomó. Después de que Detective Wilson se fue, Carmen y yo nos quedamos sentadas en silencio durante largo rato, observando las olas que rompían contra la orilla. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos tonos rosados y dorados que había admirado desde esta ventana durante 40 años. ¿Qué va a hacer sobre las cartas de Esteban?, preguntó Carmen finalmente. Creo que voy a leerlas, decidí. No porque esté lista para perdonar, sino porque necesito entender completamente qué pasó para poder seguir adelante. ¿Y si él pide verla cuando salga de prisión? Era la pregunta que había estado evitando durante meses. No lo sé. El Esteban que conocí durante 38 años no habría permitido que nadie lastimara a su madre, pero el Esteban que permitió que Samantha me envenenara durante meses. Ese es un extraño para mí. La gente puede cambiar, observó Carmen suavemente. Sí, puede, pero también puede fingir que ha cambiado. Miré hacia el océano, buscando sabiduría en las olas eternas. Supongo que tendré 2 años y medio para decidir si estoy dispuesta a averiguarlo. Esa noche, después de que Carmen se fue a su casa, me senté en mi terraza con una taza de té de manzanilla, contemplando el futuro por primera vez en meses. En 2 semanas me mudaría a mi nuevo condominio. En 3 meses, el refugio Casa de Esperanza Susana abriría sus puertas para su primera residente. Una mujer de 73 años de Riverside, cuyo hijo y nuera habían vaciado sistemáticamente sus cuentas bancarias antes de intentar internarla en un asilo psiquiátrico para acceder a su casa. Por primera vez desde que Roberto murió hace 8 años, tenía un propósito que no involucraba cuidar de una familia que me veía como un medio para un fin. Tenía una misión que era completamente mía: proteger a otros de la traición que yo había experimentado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «Señora Ramírez», dijo una voz femenina temblorosa.
Mi nombre es Linda Torres. Detective Wilson me dio su número. Creo que mi familia está tratando de hacer lo mismo que le hicieron a usted. Me enderecé en mi silla, sintiendo una mezcla familiar de horror y determinación. Linda, cuénteme qué está pasando. Mientras escuchaba a Linda describir cómo su hija había comenzado a presionarla para vender su casa y mudarse a un lugar más seguro, mientras su yerno insistía en preparar sus comidas y bebidas para ayudar con su artritis, supe que mi nueva vida apenas estaba comenzando. «Linda», le dije cuando terminó de hablar, «¿puede venir a verme mañana? Tengo mucho que contarle sobre cómo protegerse». Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza por un largo rato, escuchando el sonido eterno del océano y sintiendo, por primera vez en meses, una sensación de paz profunda. No era la paz de la ignorancia que había tenido antes, sino la paz que viene de haber enfrentado la verdad más dolorosa y haber sobrevivido. Samantha había intentado matarme por dinero. Esteban había permitido que sucediera por codicia y cobardía. Pero al final habían fracasado en más formas de las que se habían imaginado. No solo había sobrevivido físicamente, sino que había encontrado una manera de convertir mi experiencia más traumática en una fuente de sanación para otros. Esa, decidí, era la mejor venganza de todas, usar el dolor que me habían causado para prevenir que otras familias experimentaran la misma traición. La casa de playa que Samantha había codiciado tanto se convertiría en un refugio para sus víctimas. El dinero que había estado dispuesta a matar ayudaría a docenas de personas a reconstruir las vidas que depredadores como ella habían destrozado. Y yo, la mujer de 66 años que habían visto como una víctima fácil, me había convertido en alguien mucho más peligroso para gente como ellos, una sobreviviente con recursos, conexiones y una misión. Esa noche, por primera vez en casi un año, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo con la satisfacción silenciosa de saber que había ganado.